No sé, se compara, renta de plata, su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Hay pizza y hay pana, risa de lata, y su remera de boca, vida, sin comparación. Tu vestido aguamarfil salió volando a todos lados. Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Oh, oh, circular en Saguamán, saltaban van para todos lados. Me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba y el agua marfil uniéndonos más así. No es agua marfil, atormentar lo inatormentado, tan grande tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo más aquí. Corramos juntos, no mires atrás. Corramos juntos, no mires atrás. Ayuda. Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados. Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua más linda. En la siestita. Bueno, les doy la bienvenida. Como ya saben las docentes, hoy tenemos invitadas especiales, Sandra Andrea Socino y Cecilia Robert, que ya son de la organización La Veleta y la Antena, que las hemos nombrado muchas veces en estos encuentros. Y bueno, y también saludo a mi equipo de la DOIT con quienes organizamos estos encuentros. A Lucía, Mariela, Julieta, que creo ya no se conecta, Nadia, Micaela y bueno, también creo que nos está escuchando Mariposa.
No sé si hay alguien más. Bueno, Yanora Santos, que del programa de Radios Escolares, que es también una invitada. No sé si hay alguien que no ha participado de los otros encuentros, pero rápidamente les contamos que este pequeño ciclo de capacitación o de reflexión sobre el paradigma de protagonismo infantil es parte de un proyecto del equipo de la sección 58 de la DOAIT, que tiene que ver con la creación, la generación de foros infantiles en las escuelas primarias de la sección 58. Y la primera etapa de este proyecto es este espacio de reflexión con las docentes sobre este paradigma. Así que bueno, ahora le doy la palabra, no sé si Nadia quiere decir algo, si no le damos la palabra a las chicas de la vereda. ¿No? ¿Nadia? Hola, buenas tardes. No, que empiecen las chicas nomás. Así aprovechamos el tiempo. Dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra. Además de ser colaboradora de La Veleta y la Antena, soy comunicadora social. La Veleta y la Antena es una organización de niños, niñas y adolescentes trabajadores que tiene sede en Ugarteche. Es una organización autogestiva que acompaña procesos de participación y de organización infantil. Y bueno, ahora iremos contando un poco más a medida que avancemos la tarde y paso el micrófono a mis compañeras. Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Andrea, también parte de La Veleta, también trabajadora de DOAIT, pero en otra sección y en otro territorio. Bueno, igual, gracias por la invitación. Y nosotras por ahí con Sandra, que somos hermanas, en algún momentito de la charla podemos comentar un poco la experiencia de centros de estudiantes o de organizaciones estudiantiles en primaria. Así que bueno, eso, comentarles. Bueno, buenas tardes también. ¿Tomo yo? Cecilia Robert es el nombre mío, también hago parte de La Veleta y la Antena como colaboradora adulta. El espacio de La Veleta tiene ya una trayectoria casi de 10 años, este año estamos cumpliendo 10 años de tarea en esto que dice la Sandra de acompañar procesos de participación y de organización desde el paradigma de protagonismo infantil. Muy contentas del espacio, muy contentas de la invitación, de saber que existen otros espacios que se van de alguna manera entusiasmando con la idea de que el protagonismo infantil no sea solamente una propuesta discursiva, sino que pueda ser una propuesta práctica, de prácticas posibles con niños y con niñas. Y en este sentido nosotras teníamos una propuesta que se las compartimos y que vamos a, sin necesitar, o siempre nuestra expectativa es poder poner en diálogo una experiencia que es la nuestra, con las experiencias que se tienen en las escuelas, que imagino yo que son de varias escuelas diferentes, o no sé si estoy en lo correcto. Sí, son todas. Sí, Ceci, son docentes de varias escuelas. Perfecto. Bueno, les contamos cómo tenemos organizado. Hablar de protagonismo infantil es un montón. Tienen ustedes una antesala. DOAIT también tiene una antesala. El año pasado se generó un espacio y un proyecto para distintas secciones y hubieron por lo menos 6 secciones que hicieron distintos proyectos. Esto también para señalar que hay experiencias de protagonismo infantil en los espacios de las escuelas, que suelen ser las instituciones que a veces parece más difícil y sin embargo es donde las experiencias de protagonismo tienen mayor incidencia y generan reales transformaciones. Después de eso ustedes han estado trabajando en los encuentros anteriores, en la siesta, y eso lo valoramos un montón, en tiempos de pandemia también, que es un tiempo que para los docentes ha sido bien especial. Bueno, podemos hablar del posicionamiento respecto a eso, pero sí valoramos que estén acá, que estén queriendo pensar también junto con nosotras una forma diferente o una forma otra de trabajar con los niños y las niñas.
Así que les traíamos una propuesta. En primer lugar, hemos tenido el privilegio y el respeto de leer los conceptos que han escrito sobre la niñez, que nos permitía también traer un poco el tema de los conceptos y de esta idea de la infancia como construcción social, que lo vamos a revisar, como les digo, con mucho respeto, que ustedes ahí van a poder ir diciendo, y lo vamos a trabajar un poco en el anonimato para que vaya mejor, pero para que poder mostrar un poco el imaginario que hay respecto a la niñez, para después completar o traer otra mirada que tiene que ver con la sociología de la infancia y con un enfoque latinoamericano, que es el protagonismo infantil, que se nutre de la sociología de la infancia y de prácticas concretas de niños y niñas que se organizan. Vamos a trabajar eso un rato, como para contar ese marco un poco más teórico, y después vamos a habilitar a ver qué es lo posible, porque entendíamos que este eje de hoy tenía más que ver con participación, más concretamente con participación protagónica, decimos nosotras, que no es lo mismo que la mera participación, y para poder pensar algunas opciones posibles de trabajo con niños y niñas, que el protagonismo infantil suceda en las escuelas. Y para eso queremos contarles o traerles algunos ejemplos, algunas experiencias que movilicen o que incentiven a hacer, o que también sean parte de nombrar aquellas prácticas que a lo mejor muchas docentes ya hacen, pero que bueno, que no han llevado el nombre protagonismo infantil, y que sin embargo pueden tener mucho que ver con experiencias de participación activa. Así que si están de acuerdo, yo no sé cómo están de cámaras, pero si el internet las acompaña, me parece que sería por lo menos importante para nosotras tener la mayor cantidad de cámaras encendidas, como para poder intentar un encuentro. Sabemos que después también en las casas hay otros escenarios, cada cual verá, pero si pudieran prender cámaras sería también bonito para verles y conocerles. Están prendiendo. Bueno, allá. Hay cuánta gente. Pero bueno, lo hace diferente. Ok. Largamos un poco entonces, pero ustedes pueden interrumpir las veces que haga falta, a lo mejor a través del chat. Lo tengo aquí atenta al chat para ver si alguien quiere hacer comentarios e interrumpir. Y queríamos poder mirar estos conceptos que tenemos en relación a la infancia, que es un ejercicio que además lo venimos haciendo con el Fabri y con la Nadia, históricamente, como un ejercicio que nos permite ver cómo miramos a los niños y a las niñas, porque en la medida que hacemos consciente cómo miramos a los niños y a las niñas, también hacemos consciente o podemos mirar cómo trabajamos con los niños y las niñas. Entonces para nosotras es muy atractivo que cada vez que estamos en determinados espacios, aparecen elementos que son propios de las disciplinas. Por ejemplo, las docentes en general tienen una manera de nombrar y caracterizar a las infancias, pero si esto lo aplicamos en otros ámbitos como es salud, se definen otras características, aparecen. Si lo aplicamos con trabajadoras sociales, con psicólogos, aparecen otros elementos que en definitiva lo que hacen es completar una construcción social de la idea que tenemos actualmente sobre los niños y las niñas. Entonces voy a traer a cuento, y quienes tengan la cámara encendida, yo creo que veo a la mitad, pero bueno, vamos a por lo menos jugar un poco, porque también de esa manera nos vamos sintiendo parte, y esta distancia virtual la achicamos. Es que quienes puedan levantar su mano a aquellas cosas que acuerden, que son cosas que además han escrito ustedes, o sea que no vale que nunca aparezca una mano, porque ya sabemos que las escribieron ustedes, para poder hacer esa revisión, que si bien ya algunos elementos los tomaron, queremos mostrarles que tienen algunas ideas en común, y las vamos a tratar de desarmar un poco, por lo menos para ir corriendo los sentidos comunes. Vamos a tratar de pensar corriendo esos sentidos. Les cuento lo que nos hemos encontrado en esa sistematización. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con características de la infancia, entonces quienes acuerden, por favor, pueden levantar su mano, que se vea en la cámara claramente, como lo más que puedan. En general aparece una idea de que ser niño o niña es, son personas. Bueno, muy bien, esta es para ver si se arranca el despertar, muy bien. Son personas. Eso lo aclaran mucho, y a nosotros nos gusta también tomarlo porque
les decíamos que esta misma pregunta, cuando lo aplicamos a niños y a niñas, es lo primero que nombran. Se nombran como seres humanos, pero es bien interesante ver cómo siempre lo ponen bien grande, como para no olvidar, que no lo olviden. Después también mencionan como algo que se reitera, la idea de que son puro corazón y no tienen maldad. Quienes acuerden con esa idea, por favor, la mano arriba. Tengo 1 o 2 manos hasta acá en mi imagen. Y es una idea problemática, porque suena bien, pero si la pensamos profundamente y si tenemos en este instante niños a nuestro alrededor, está difícil la respuesta. Pero bueno, para poder pensar esta idea de pureza en relación a la infancia como parte de nuestra construcción social. Hubieron pocas manos, no vamos a ahondar en esos detalles. Después también aparece como característica la idea de inmadurez. Pido manos arriba a quienes consideran la idea de inmadurez como una característica propia de la infancia. Oh caramba, la veo acá repetida por lo menos 3 o 4 veces. Me gusta que Verónica se hace cargo. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, solo Verónica te has hecho cargo vos, pero está muy bien, porque pones tu voz, está muy bien, en muchas personas. Es parte de la concepción que tenemos de la infancia. Ya vamos a mirar que esa característica la asociamos principalmente a las teorías desarrollistas, pero la vamos a poner en cuestión desde el paradigma de protagonismo infantil, simplemente para poder mostrar que hay otros elementos de la niñez que no solamente tiene que ver con el desarrollo biológico. Sí es bien importante, pero no va a ser lo único. Y además la idea de madurez en nuestras prácticas, docentes, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, es una categoría que hay que tenerla con mucha vigilancia epistémica, porque en nombre de la inmadurez a veces hacemos algunos atropellos. Para poner un ejemplo, el trabajo social puede poner en nombre de la inmadurez que un niño, una niña, por ejemplo, en el ámbito de la salud, no lo voy a informar de su tratamiento porque es una persona incapaz. Y a lo mejor un niño de 8 años sí necesita escuchar algunas cosas que le permita aceptar un tratamiento que no lo va a rechazar, pero que sí es parte de sus derechos, permitiría que, si bien no tiene la madurez que quisiera tener cualquier persona frente a un hecho de salud, pensemos en la pandemia y nuestra madurez para enfrentarla, bueno, en la idea de madurez hay que tomarla como categoría con mucha vigilancia porque a veces es utilizada como un término arbitrario. Eso para tener en cuenta. Pero aparece sí como una característica, no solamente lo menciona la compañera que levantó la mano, sino varias de ustedes mencionan la idea de inmadurez, también se menciona como, no, otra idea, la idea de que absorben conocimiento, de que tienen mucha facilidad para aprender. Y esa idea también en nuestra formación de pedagogías también la vamos a tener de la mano de autores muy reconocidos como Rousseau, como Locke, que van a hablar de la infancia como esta tabula rasa, como esta esponja que decían las abuelas, que a todo lo absorben, o como esta hoja en blanco, que puedo escribir como si no hubiese nada en términos de conocimiento, de experiencia. Eso también lo vamos a poner en cuestión. Pero sí son los elementos que aparecen comunes en el ámbito de la docencia, después va a aparecer, digo en el ámbito de la docencia porque, insisto, se parece a otros escenarios que hemos compartido con docentes y que tiene mucho para nutrirnos en términos de caracterizar a la infancia. Van a mencionar ustedes claramente que es una etapa de vida, que es un momento de transición, con necesidades específicas, con potencialidades específicas, y después aparece algo que a lo mejor hace unos años atrás, para quienes somos mayores, no lo escuchábamos, que era que los niños y las niñas son sujetas de derecho. ¿Quiénes están de acuerdo con que los niños y las niñas son sujetos y sujetas de derecho? Bien, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Eso es lo que tenemos como en común. Algunos otros términos son más... Tendríamos que charlarlos y personalmente sería mucho más rico, pero sí poder poner en común aquellos aspectos que tenemos en común respecto al concepto. Bien, nosotras traemos, como les decimos, una experiencia de la organización La Veleta y la Antena y un recorrido de mucho aprendizaje que lo encaramos en Perú de la mano del IFEJAM, que nos fuimos formando en torno al protagonismo infantil y que tuvo que ver con hacer muchas lecturas en términos de aquellos enfoques que nos ayudaran a entender la infancia
de manera más completa. ¿Por qué? Porque se entendía que siempre nuestras formaciones, trabajo social, psicología, docencia, estudiaba las infancias únicamente desde las teorías desarrollistas, que son las teorías que nos marcan la edad como una fase de desarrollo. Con eso, ¿quiénes acuerdan? Que la edad es un momento, que la infancia es un momento en el desarrollo y una fase transitoria. Me gusta, Verónica, que además está despierta. Vamos, Verónica, gracias. Bueno, la edad es una fase transitoria, eso es realidad, es concreto, es biológico además, y es un desarrollo que todas nosotras hemos transitado. Todas nosotras hemos sido niñas alguna vez. Eso quiere decir que tenemos una base biológica en la niñez. Pero eso ha sido siempre el espacio de formación principal, o la psicología evolutiva, que nos ha ido marcando cómo esto se acompaña de otros aspectos que podrán desarrollar mejor los psicólogos, que también van cambiando a lo largo de los años. Lo que ha quedado para nosotras desde el protagonismo infantil y desde las teorías de la sociología de la infancia como ausente, es poder entender que además la infancia se integra con otras categorías que yo las voy a nombrar así. Dijimos la edad evolutiva, que esa la tienen ustedes, no tengo nada que decirles, yo creo que ahí ustedes tienen muchos más elementos para aportar, que tiene que ver con lo evolutivo y que tiene que ver con la biología, como una variable, pero no es la única. Después, muchas de ustedes también dentro de las pedagogías van a estudiar los sujetos de aprendizaje, y ahí lo que estudiamos son los contextos. Entonces ahí vamos a poder decir que ustedes mismas deben saber que en sus escuelas los niños y las niñas no necesariamente se parecen. ¿Acuerdan con esa idea? ¿Que no se parecen los niños de las escuelas? No se parecen porque tienen que ver con los contextos, tienen que ver con las idiosincrasias de sus espacios culturales, tiene que ver con sus configuraciones familiares, tiene que ver con sus comunidades y sus barrios. Entonces vamos a tomar los contextos como otra característica cuando queramos caracterizar a las infancias. Entonces nos van a quedar chicas estas ideas solamente de inmadurez o de etapa, nos quedan chicas porque necesitamos poder explicar un poco más qué es esto de la infancia como construcción social. Pero además, y ustedes me frenan, yo suelo ir muy rápido, pero tengo el tiempo corto y quiero decir muchas cosas. Pero además hay otra categoría más que tiene bastante más, es más reciente en los estudios de infancia, que tiene que ver con el género, porque también vamos a poder hacer cuenta de que no es lo mismo la experiencia educativa, por ejemplo, de las niñas a lo largo de la historia, de las abuelas, de las madres y de nosotras. Y eso tuvo que ver con el género, como también muchas situaciones novedosas que aparecen en nuestros contextos actuales, que en realidad, más que novedosas para nosotras, son valientes, porque son cuestiones que trascienden muchos años atrás, que son estas infancias diversas que aparecen en los contextos escolares, y en donde el género me está diciendo que tengo que poder leer de manera más compleja. Edad, base biológica y evolutiva, contexto, género, y agregamos dentro de la sociología de la infancia, generación. Por ejemplo, y este ejercicio yo lo hago para que se nos grabe siempre en la cabeza, desde cuándo los niños y las niñas son sujetos de derecho, las personas que hemos nacido antes de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Quiénes puedan levantar la mano que han nacido antes de la Convención de los Derechos del Niño? Gracias, me encanta que los que somos más mayores. ¿Y quiénes han nacido después de la Convención? ¿Saben la fecha? Eso lo tenemos súper claro, que es 1989. Quienes nacieron después de la Convención, ¿hay una manito arriba? Sí, Lucía, gente joven, la Sandra también es muy joven, Leona también es muy joven, y así, gente muy joven. Las generaciones que nacimos antes de 1989 somos generaciones que nos educamos sin un marco de derechos. Si bien existían ciertas declaraciones para el bienestar mínimo de las infancias, no existían legislaciones concretas que implicaran la responsabilidad de los estados. De manera que hemos sido una generación sin derechos. Las generaciones posteriores han sido generaciones que nacen en el marco de los derechos, y aún así, a pesar de los muchos años que tiene la Convención, porque sí que la Convención es adulta, si la pensamos en términos de edad, igual la forma de educación ha sido diferente, y eso ustedes también lo ven. Quienes tengan, no sé, quienes tienen más de 10 años en educación, en las escuelas, son unas cuantas. También podrán decir que han habido generaciones diferentes y que ha tenido que ver con un periodo histórico, de tiempo, ¿no? Que han cambiado también
las formas de pensar la infancia, las legislaciones que hay sobre infancia, los contextos políticos, económicos y sociales para la infancia. Queremos decir con esto que entonces la infancia es mucho más que la edad evolutiva. Es una parte de la estructura de la sociedad que me permite a mí, por ejemplo, demostrar que en esta sala, a excepción que vi un par de niñas detrás de cámara, en la reunión no hay niñas ni niños. En esta reunión no hay niños ni niñas. Pero sí hay niños y niñas en nuestras sociedades. Y sin embargo, muchas veces pensamos sin ellos y sin ellas, porque atendemos a nuestra propia experiencia de niñez o a nuestra propia experiencia con niños y con niñas, que es válida, es muy válida. De hecho, el protagonismo infantil en América Latina, casi en todos los países, por ahí a excepción de la Argentina, que vienen haciendo la alianza con las docentes, quienes han trabajado protagonismo infantil para la participación protagónica de las infancias, y ahora vamos a hacer un poco más de revisión de ese concepto, han sido las docentes. Las docentes en las escuelas han ido trabajando a lo largo y a lo ancho de América Latina el paradigma de protagonismo infantil, y han sido quienes lo han instalado. En el caso argentino, como ese material o esas lecturas aparecieron un poco más cerca de las trabajadoras sociales, hemos sido las trabajadoras sociales y prontamente las organizaciones sociales quienes tuvimos la posibilidad de empezar a pensar estos otros paradigmas y esta otra mirada para poder mirar otra forma de atender al mundo. Entonces, voy a pasar de nuevo en lista. Edad evolutiva y biología, contexto, género, generación, para poder decir que la infancia es un fenómeno social, parte de la estructura de la sociedad. Ahí veo otra niña que me sale en una cámara, y van habiendo unas niñas por ahí atrás, muy bien, por lo menos que las recordemos empíricamente. Y los niños y las niñas, desde el protagonismo infantil, lo que se mencionan son dos aspectos relevantes. Ya deben haber hablado bastante y se puede seguir trabajando estos aspectos, pero voy a nombrar dos relevantes para que nos queden como muy claros. Uno es poder revisar las relaciones de autoridad de adultos respecto al niño, las relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, uno de los niños nos va a preguntar, y eso para nosotros ha sido una interpelación muy interesante, que decía, ¿quién inventó que los adultos mandan y que los niños obedecen? Porque alguien lo inventó. Y ahí uno empieza a decir, ¿para qué tendrán los niños tanto acceso a los derechos? ¿Por qué sabrán tanto? Porque eso es un poco el rum rum que nos hace, ¿no? Cuando un niño nos dice, tengo derecho, mamá, y vos le estás diciendo que por favor se bañe, que está bien que la pandemia, pero ya vamos por el cuarto día. En realidad lo que estamos viendo es que los niños y las niñas empiezan a tener cierta conciencia de algunas cosas que no las leen como derecho, pero que las leen como injusticias. Y las leen con otros ojos, que son los de los niños y las niñas. Nosotras hemos hecho históricamente en las escuelas, y con los niños y las niñas en general, pero en las escuelas en particular, un ejercicio que convidamos a hacerlo también, que tiene que ver con poner alguna imagen en el medio del salón que tenga dos caras, incluso puede ser una persona solamente para mirarle la espalda o el frente, y poner a todos los niños de un lado del salón y a todos los adultos y las adultas del otro lado del salón, y preguntarle, si hubiese una respuesta correcta, si lo que se ve es el frente o la espalda, ¿no? Suceden muchas cosas, porque va a decir, los niños y las niñas van a decir del lado en el que miran, los adultos, esto es casi obvio, del lado en el que miran, pero después podemos cambiar de lado y ver que existen distintos puntos de vista. Pues bien, los niños y las niñas tienen una forma de ver el mundo que si yo la evito, si ese salón que dividí entre niños y niñas y adultos, y quiero mirar esa persona que puse al frente, y me quedo solo con un lado, me quedo con la mitad de las miradas excluidas de esa visión del mundo. Entonces lo que decimos desde el protagonismo infantil es, revisamos los roles de autoridad, porque vamos a ver quién inventó las reglas, y por qué las reglas deberían ser de tal o cual manera. Ahí vuelvo sobre eso. Y el otro elemento es que los niños y las niñas aportan, y las niñas aportan otra forma de ver el mundo, que si la obviamos, no la tenemos. En la pandemia pasó, no sé si se acuerdan, en un momento, al comienzo, que los primeros que desaparecen de escena fueron los niños y las niñas. ¿Se acuerdan? Las calles estuvieron vacías. Ustedes habrán tenido de todas maneras niños y niñas detrás de los teléfonos, tal vez fueron quienes menos lo notaron, pero sí la imagen de las ciudades era de ciudades sin niños y niñas. Y aparecían
muchísimas reflexiones muy, si uno las escucha con atención, eran bravas respecto a los niños y las niñas, ¿no? Como que qué bueno que era que no estaban, primero, con las primeras reacciones, qué bien que podemos ir a un lado y no hay niños, eh, como que era una buena noticia, porque los primeros 2 días, cuando empezó a pasar el tiempo y faltaban los niños y las niñas, empezamos a notarlo, pero de una manera tan, tan despacio que hoy todavía tenemos las plazas atadas y los bares abiertos. Los niños y las niñas están siendo siempre un sujeto, una sujeta que están invisibles para la sociedad, entendiendo que en una sociedad es parte de la estructura la infancia. Y además no lo estudia la sociología, son invisibles, y no lo estudiamos ni en pedagogía, ni en trabajo social, ni en el resto de los espacios, más allá de cómo sujetos a atender, a asistir, a educar. Sin embargo, si esa mirada de los niños y las niñas y todo lo que tienen para enseñarnos, y ahí ustedes deben tener muchas experiencias, si eso lo pusiéramos en valor, entonces lo que hacemos son mundos más justos. El protagonismo infantil un poco es eso, la revisión de pensar que podemos tener mundos mejores. Y digo lo último para pasar a abrir la palabra, es que cuando revisamos roles de autoridad, es para mí muy sencillo explicárselo a las mujeres. Porque cuando decimos roles de autoridad no estamos diciendo de pronto los adultos y las adultas quedan sin poder. Estamos diciendo acomodemos las reglas del juego. De la misma manera que en las parejas, hace un siglo atrás, quienes mandaban y disponían de las propiedades y de las personas de la casa eran los varones, ¿no? Los varones adultos. Cuando las mujeres empiezan a tener algunos efectos en sus luchas y conquistas por derechos, voy a poner el ejemplo de las relaciones de pareja. Igual no hace falta estar en pareja para vivir la vida, digo, es una posibilidad. Una institución podría ser la pareja, pero en las parejas antes, mucho tiempo antes, hay abuelas que dicen, y yo mantuve un matrimonio porque no podía hacer lo que hacen ustedes ahora, no me podía ir, ¿no? Eso era una regla que de pronto cambió y hoy no podemos decir que en las parejas actuales las mujeres gobernamos a los hombres y los hombres no hacen nada. Cambiaron las reglas de juego. Tenemos relaciones de pareja un poco más democráticas, donde los varones y las mujeres también podemos decidir cómo queremos planificar nuestros espacios, nuestros proyectos personales y de pareja o familiares. Las relaciones de poder cambiaron, se vieron fuertemente interpeladas y por eso no significó que alguien quedara desplazado, pero sí quedó desplazado el poder. Por eso también sigue generando mucha controversia cuando las chicas y las mujeres asumen determinados derechos, porque es como que la expectativa es que seamos más tranquilas. Estas características que las adjudicamos a la infancia las podríamos adjudicar a las mujeres. Las mujeres debiéramos ser tranquilas. Tenemos en nuestra memoria auditiva frases como ya te podés casar cuando pudiste cocinar, o bueno, miles de cosas, ¿no? Pero las reglas del juego cambiaron para mejor. El protagonismo infantil es una invitación a que cambien las reglas de juego para mejor y que implique la posibilidad de pensar en conjunto con los niños y las niñas. Y eso está establecido en la Convención de los Derechos del Niño cuando habla del derecho a la escucha y el derecho a la participación. El derecho a la escucha no es solamente saber qué piensan, sino poder con esos pensamientos y esas ideas generar decisiones que sean en conjunto. Pongo el último ejemplo para poder pensar en participación, pero en la pandemia, también en los espacios más personales, ustedes habrán visto que tocó dibujar de vuelta las reglas. En las escuelas esto es súper claro con los acuerdos de convivencia, pero lo hago más personal porque me interesa que el contexto de pandemia no se pierda. Pensar de vuelta en las reglas ha implicado que los niños y las niñas también condicionen algunas cosas y haya habido que negociar algunas cosas. Estas negociaciones a veces han sido de manera autoritaria, entonces terminan los niños haciendo caso, porque si no, las consecuencias pueden ser malas, o no había otra manera, entendemos que no ha habido otra manera de que hagan caso, o hemos podido negociar con niños y niñas que se levanten un poquito más tarde, que arranquen las tareas. Bueno, para pensar esto de las reglas que es posible de modificar y que no tiene que ser taxativamente estable. Lo mismo con las reglas de convivencia de la escuela. Si uno lee las reglas de convivencia, muchas me dicen, sí, en nuestro grado hay reglas de convivencia, pero nosotras las leemos con mucho detenimiento y con los lentes del protagonismo infantil siempre dicen respetar a la maestra, compartir con los compañeros, portarse bien.
me da la sensación siempre que las reglas, si las hicieran los niños y las niñas, que muchas veces hacemos el ejercicio, no es que dirían no compartir, no respetar a la maestra, pero estoy segura, porque lo dicen, que agregarían que la maestra respete a los niños y a las niñas, que puedo compartir pero me tengan que pedir permiso, que no me sienta obligado a compartir cosas que considero que tienen que ver con mis pertenencias personales, o buscarle la vuelta, porque el compartir también es un valor que habría que conversarlo largamente. Entonces, traigo a cuento que nosotros desde la teoría de la sociología de la infancia, el protagonismo infantil como un enfoque que nace en América Latina, porque son los chicos y las chicas de América Latina que empiezan a darse cuenta de esto y a reclamar a sus adultos que acompañan, que revisen, incluso que empiezan a aparecer estas cosas escritas. Sabemos de las variables de edad, de contexto, de género y de generación para entender que la infancia es parte de la sociedad y que es una mirada que tenemos que sumar para que tengamos sociedades más justas. Desde ahí, la Convención lo marca como derecho a la participación y sabemos que todas acordaron con que son sujetos de derechos. Entonces, ahora me toca abrir el micrófono para ustedes y preguntarles si es fácil en las escuelas, o mejor aún, si es fácil en contextos de pandemia generar la participación de niños y niñas, y en ese caso, ¿qué es la participación de niños y niñas para poder cerrar con la idea de protagonismo infantil? ¿Quién se anima? No sé si este grupo, no les he preguntado si se atreven a hablar o si quieren que hagamos un giro de palabras, pero confío en las maestras que siempre tienen muchas cosas para compartir y tienen mucha trayectoria para contar. ¿Quién Sí, se anima? se animan. Bueno, ¿quién rompe el hielo? ¿Alguna experiencia de participación o por lo menos hacer algún comentario respecto a la participación de niños y niñas para que después volvamos al protagonismo? Estela, Yo has abierto el micrófono. considero, Dale. no sé si hay alguien más para compartir. Yo considero que sí, que el niño está siempre deseoso de compartir y de ser escuchado. Lo vemos, por ejemplo, estaba pensando en las experiencias cotidianas a veces del aula, y ahora en pandemia hemos tratado de conservar algunas, por ejemplo, la lectura oral o la lectura en voz alta. Si bien es una participación condicionada, pero ellos siempre están muy deseosos por ser escuchados. A ellos les interesa muchísimo que su seño los escuche leer. Y eso nos da una clara pista de que ese margen que nosotros le brindamos, ellos siempre están deseosos de poder participar. ¿Cuánto más si nosotros indagaríamos en preguntas que los atañen más a ellos? Por ejemplo, en una oportunidad conversamos cómo les gustaría que fuesen los espacios. Bueno, yo soy directora de una escuela primaria, para organizar los espacios de la escuela, cómo les gustaría a ellos que fuesen los tiempos y los espacios, y realmente nos quedamos impactados de las respuestas. Fueron muy, muy originales y algunas, bueno, nos causaban también mucha gracia, pero a la vez nos desafiaba a decir cómo hacemos, porque la escucha también demanda respuesta. Entonces, a veces, como adultos de instituciones que son bastante organizadas ya con muy tradicionalmente, cómo nosotros, en qué condiciones estábamos de dar respuesta. Ese fue también nuestro planteamiento, porque hay cosas que ya vienen como bastante internalizadas, y también eso nos movilizaba bastante a nosotros de ver cómo nos posicionábamos. Hay cosas que a lo mejor eran un poco inviables, pero hay muchas que sí se podían analizar, así que resulta muy interesante. Estela, ¿y te animás a contar un ejemplo de cosas de las que cosas que hayan los chicos salido? decían? Sí. Claro, por ejemplo, las horas de educación física, las horas de las materias especiales, que por qué siempre eran las horas que menos espacio tenían, las horas de teatro, que les gustó muchísimo, lo tuvieron el año pasado solo los chicos de séptimo en jornada extendida. Los chicos, si ellos armaban un horario, por ejemplo, querían más horas, o por qué unos sí y otros no, por qué la seño de teatro venía solamente para séptimo y no podía estar en sexto, no podía estar en otros graditos. La participación la hicimos con los chicos más grandes. Los chicos de jornada extendida, empezamos con ellos.
Después, respecto a la orientación vocacional, ¿por qué, por ejemplo, como nuestra escuela es rural prácticamente, las pocas posibilidades que tenían de elegir, porque no hay banco, porque no hay transporte, porque les queda lejos? Entonces ellos, sí, de pronto uno los ve dóciles, humildes, vas a ir a tal escuela porque acá tenés banco. No es que nosotros les decimos, pero ellos hacían las opciones y se daban cuenta cómo el sistema ya les iba asignando. Y a lo mejor nosotros decimos que lindo, están contentos, pero si nosotros charlamos con ellos, ellos tenían muchas ideas que no eran tan estructuradas como las que el sistema les ofrecía y les ofrece. Para poner ejemplos, Sí, el perfecto. timbre, Muchas gracias. del Sí, timbre, tenés una lista larga. el juegos, por qué tan pequeños los espacios de juego, porque uno va llenando de aulas las escuelas y va anexando aulas para incluir más chicos y de pronto le vamos quitando los pocos espacios que tienen los chicos para jugar y como eso muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, pero es una larga lista que la vamos a retomar. Y Estela, ¿vos querés pasar la palabra o alguien más se atreve a contar alguna Sí, experiencia de participación? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Te escuchamos, Mariluz. Yo soy docente de la Escuela Lugones, de quinto grado, y creo que la participación ahora en pandemia, por lo menos a mí, ha costado mucho. ¿En dónde lo hemos tenido que incluir? En las actividades, donde a ellos le damos la opción de presentar una tarea, ya sea en formato de, por ejemplo, te doy una idea, estuvimos trabajando con títeres, entonces a algunos les daba vergüenza mandarme el video. Entonces, en la primera vez me di cuenta que a algunos les daba vergüenza, entonces en las próximas actividades les di opciones. Si quieren, podés mandar el video en forma particular a mí o en el grupo. Algunos se animaban a ponerlo en el grupo y el que no, bueno, le doy la opción de que me lo mande a mí en forma particular y que elijan la actividad. Me podés mandar un títere, me podés mandar una obra de teatro, puede participar toda la familia o podés participar vos solo. Entonces, creo que en las actividades hemos tenido que incluir, sin darnos cuenta, darle la opción al niño que él sea protagonista de su propio aprendizaje. Y así como esa, tengo un montón de experiencias más para contarte que sin darnos cuenta lo hemos ido incluyendo, como por ejemplo, claro, cómo conectarnos con ellos. Les dimos la opción, querían hacer un Meet porque no todos lo pueden hacer, quieren hacer una videollamada con quienes, que ellos elijan con quién querían comunicarse para hacer una videollamada con la docente y algunos compañeritos. Entonces, creo que de a poquito ellos van incluyendo el protagonismo sin que nosotros nos demos cuenta y sin que ellos se den cuenta de que son protagonistas de su aprendizaje y de sus decisiones. Perfecto, Lourdes. Vamos a volver con eso también. Yo voy haciendo algunas anotaciones para después retomarlas. ¿Y alguien más quiere comentar? ¿Quién más se anima? Yo quiero comentar una... Buenas tardes. Buenas tardes, Amelia. Quiero comentar una experiencia de la escuela de una de las docentes de este año lleva segundo grado y ha realizado una iniciativa que en un día por semana, porque bueno, en esta situación de pandemia también la participación de los chicos ha estado más afectada que antes, al estar mediada también por la familia, porque de alguna manera en el ámbito escolar era más directa la relación del docente con los chicos. Ahora, al menos en nuestra escuela, es todo a través de un celular que hay en la familia para todos los hermanos. Bueno, digamos que lo tecnológico y la conectividad ya sabemos que es un obstáculo, pero también la disposición a veces de los padres de habilitar esa conexión, digo que es como de ida y de vuelta, ¿no? Del docente a la familia y la familia al docente. Bueno, esta docente generó un espacio de intercambio con la familia, encontrando un horario alternativo al horario escolar, que eran los miércoles tipo 7, 8 de la tarde, 7:30, y hacían un encuentro por WhatsApp,
primero, hasta que después pudieron empezaron a indagar, digamos, con las videollamadas. Pero al principio era todo a través del chat de WhatsApp. Ella les proponía, por ejemplo, un desafío de trabalenguas. Entonces los chicos, o les contaba un cuento y hacía preguntas disparadoras. Y ahí los chicos, todo era con audios, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en uno. Y todos los chicos empezaban a contar, a dar las devoluciones, las respuestas, y cuando eran trabalenguas que participaban los chicos, los padres. La verdad que era así como una hora a todo ritmo, ATR, porque todos eran realmente esto que decía recién Estela, esa necesidad de sentirse escuchados, pero era un encuentro muy cálido. Bueno, lo sigue haciendo la docente, lo digo en pretérito, pero es presente, o sea, ella lo ha sostenido y lo ha ido mejorando con el tiempo porque ha empezado a usar ahora la plataforma Meet con las las familias que se pueden conectar. Bueno, eso quería contar, que ha sido algo muy bonito en la escuela. Deben haber otras también, pero es una de las que he podido participar. Muchas gracias, Amelia. Yo creo que cada una de ustedes tiene que tener muchas experiencias de participación y queríamos poder ponerlas sobre la mesa también para que las puedan leer como experiencias de participación. Les vamos a dejar un material que se llama de la participación al protagonismo infantil para que puedan, tiene elementos también de ejercicios para poder hacer una cierta autoevaluación de cómo hacemos con esto de la participación, esto que bien decía Estela. Una cosa es escuchar y otra cosa es después tener que asumir que esa escucha necesita respuestas, y además porque el protagonismo infantil implica algo bien importante, que es que la participación sea organizada, y esto es, sea colectiva. Entonces tenemos como varios niveles de participación. En ese material que les vamos a dejar, se van a encontrar, lo voy a tratar de mirar, por eso no los miro ustedes, pero necesito leer, y lo leo desde la compu, van a encontrarse con lo que se llama la escalera de participación de Hart, que es una herramienta metodológica para poder mirar hasta dónde hacemos participación, porque a veces nos pasa que creemos que la participación es solo, no digo en el caso de ustedes, han dado ejemplos bien claros de participación, pero a veces parece ser que el solo hecho de que estén presentes niños y niñas ya están participando. Y participar es mucho más que estar presente y es mucho más que escuchar. En esa escalera de Hart ustedes van a ver algunas formas de participación que no son participación, esto es, él nombra algunos ejemplos muy brutales, desde la manipulación, la decoración o la participación simbólica, que lo que va a decir el autor es que es un como sí, pero no hay real participación, y distintos grados de participación en la medida que también a participar se aprende. Y esto tiene que ver tanto con lo biológico y los grados de edad, porque va a ser diferente, pero no necesariamente tenga que ver con que tengan 8, sino tiene que ver con que a lo mejor a los 8 les sale distinto que a los 6, pero distinto solamente. Y vamos a nombrar distintos grados, por ejemplo, que se les asigne tarea y que la hagan participativamente, pero que no lo hayan hecho ellos como iniciativa primera, que después haya aparecido como iniciativa de los adultos y los niños y las niñas aceptan y les entusiasman, que finalmente los niños y las niñas vayan tomando iniciativa. Bueno, eso se los dejamos también para que lo miren y retomen experiencias de participación que ustedes han mencionado para luego dar lugar a la experiencia que para nosotros ha sido una de las experiencias más importantes de participación infantil en la provincia, que ha sido la de los centros de estudiantes en escuela primaria. De las experiencias que ustedes dicen, quiero retomar lo que dijo Estela primero, bueno, lo que dijeron las tres, porque lo que dijeron los niños y las niñas en estas conversaciones han sido, si uno los piensa seriamente, piénsense como política educativa. Lo que están diciendo los niños es que si la política educativa tuviera en cuenta sus opiniones, tendría mucho más que ver la escuela con los niños y las niñas, ¿no? Los espacios físicos, los espacios para el juego, las horas de determinadas materias que finalmente también nos enseñan, como son la educación artística, el deporte, esas materias en donde también ellos pueden expresarse, ellos y ellas pueden expresarse de otra manera, diferente, o como la pandemia nos obligó, porque yo creo que un poco fue la pandemia la que nos obligó a generar opciones para los niños y las niñas de manera tal que contestaran, ¿no? Que contestaran la tarea, porque si yo me daba cuenta que no podían enfrentar la cámara, tenía que tener un plan B. Eso en el aula muchas veces no lo podemos hacer,
por el ritmo, porque son muchos, y porque finalmente el GEM lo resolvemos diferente. En la pandemia esto ha sido muy notorio y hemos tenido que ir empezando a pensar, a flexibilizar formas, y en eso los niños y las niñas nos han ido dando respuestas. Si escuchamos de manera seria, lo que encontramos es que si les preguntamos nos dan pistas de cómo podría ser mejor y nos ayudan a pensar. En el caso de la organización en la que somos parte, nos ha pasado exactamente lo mismo. Las formas de trabajo han sido diferentes y la manera de modificarlo de manera tal que la participación continúe ha sido preguntarles qué les resulta, cómo va mejor. Bueno, la pandemia nos ha dado un poco esta oportunidad. Estas cosas que les gustarían a ellos, este deseo de participar, de ser escuchados, si lo escuchamos con seriedad, nos damos cuenta que el mundo adulto tiene mucho para revisar y que nos están diciendo en serio las cosas, aunque a veces nos parezcan un poco graciosas o hasta tiernas. Si uno mira con respeto, son cosas serias las que nos están diciendo. ¿Por qué unos sí y otros no? Eso es un planteo serio que hacen los niños y que tiene que ver con esta identificación de la cosa que no es justa, aunque después pueda o no ser posible. Ya les vamos a contar la experiencia de trabajo de cuando los niños y las niñas en las escuelas donde hemos hecho centros de estudiantes han dicho distintas opciones, porque el protagonismo tampoco es que todo lo que digan los niños es maravilloso, porque eso también sería un absurdo y casi sería una demagogia. No quiere decir que lo que digan va a parecer maravilloso a per se. Quiere decir que voy a escuchar y voy a dialogar. Y cuando dialogo también puedo no estar de acuerdo con los niños y las niñas, pero me obliga a escuchar distinto. Y siempre quienes transitamos las reflexiones sobre protagonismo, no volvemos a relacionarnos igual con los niños y las niñas cuando tenemos en la cabeza esta idea de que tengo que tener mucho respeto por las cosas que van sucediendo en su forma, en sus pensamientos, en sus formas de pensar, y que tienen mucho más que ver con las experiencias que con la edad, con todo lo que ustedes han mencionado, pero tiene mucho más que ver con las experiencias. Entonces me voy a encontrar niños de diferentes edades pensando cosas diferentes en distintos puntos de la provincia, y va a tener que ver más con su construcción de subjetividad y su construcción colectiva. ¿Cómo hacemos entonces protagonismo infantil? Hacemos protagonismo infantil cuando los niños y las niñas se pueden organizar, que eso tampoco es mala palabra. Es que los niños y las niñas puedan pensar juntos y juntas, porque cuando piensan juntos y juntas, se les desarma todos estos chips que ya tienen incorporados. Yo les pregunto a los niños, lo hemos hecho el ejercicio, voy a tomarme 2 minutos más y hacemos el recorrido de los centros de estudiantes. Preguntábamos a los niños en las escuelas cuáles eran sus derechos y se lo saben de memoria. Si yo me sé los derechos de memoria, un poco sirve y otro poco no tanto, porque en realidad lo que yo quiero hacer es una reflexión sobre aquellas cosas que tengo que estar atentas a, que nadie puede pasar por sobre eso porque estaría vulnerando mi integridad. Entonces los chicos y las chicas, por ejemplo, decían, tenemos derecho a hacer caso. Como que les había quedado esa idea, porque era más o menos lo que imaginaban que queríamos escuchar. Cuando los niños y las niñas se reúnen y piensan en común, uno dice, tengo derecho a hacer caso, y el otro le dice, bueno, a veces, depende. ¿Y de qué depende? ¿Y qué cosas gustan? ¿Y qué cosas no gustan? ¿Y por qué nos gustan o no nos gustan? Y empezamos a pensar en común cuáles pueden ser algunas líneas de acción posibles, pero la organización es lo que finalmente permite que los niños y las niñas se construyan como un sujeto, un actor social que puede decir cosas. No es lo mismo que lo diga una niña a que un grupo de estudiantes se reúna y pueda decir, directora, nos parece que deberíamos pensar diferente la distribución del espacio físico en la escuela. No escuchamos igual a un niño solo que a un conjunto de niños y niñas que han podido reflexionar, han podido presentar una propuesta y tienen algo para solucionar esto que parecen como en inicio como problemas. De esta manera queremos contarles algunas experiencias pequeñitas, pero bien sólidas, de trabajo con niños y niñas en las escuelas, simplemente para que siga abierta la invitación a seguir pensando espacios de protagonismo infantil. Entonces le doy la palabra a la Sandra, que no sé si querés empezar vos o el video, para que ya le pidamos a la ayuda a la compañera. Pongamos el video y ahí. Entonces necesitamos a Lucía. Bueno, ahí Nosotras. voy con el video. Ok, arranca el video, que a veces es más fácil desde ahí. A ver si funciona. Lo están viendo, ¿verdad? Están como queriéndose ¿Ahí? proyectar. Ahí va, sí. Sí.
Yo no veo nada. Lo que no. Se ve la imagen, pero no se escucha nada. ¿Está bien? ¿Es así? Exactamente. Ahora empieza a tener sonido. No, yo no veo nada. Ni veo ni escucho. Esto es Más Noticias, un programa informativo del Centro de Estudiantes de la Escuela República de Colombia. Mi nombre es Lucas. Buenos días, este es un informativo hecho por chicos y chicas para todo el mundo. Mi nombre es Lili. Hoy tenemos un programa lleno de cosas divertidas. Los delegados del Centro de Estudiantes manos a la obra. Van a contarnos sobre el centro y sus actividades. Mi nombre es Morena. Vamos con él. Soy delegado del centro. Las elecciones de los delegados fueron en el cuarto oscuro, con una fiscal y una lista con candidatos. Hola, soy Mayra y soy delegada del sector B. El centro de estudiantes se conformó en agosto de 2014. En las reuniones nos divertimos y jugamos. Llama delegado del séptimo B y todas las semanas nos juntamos a charlar sobre las cosas que nos gustan o no, sobre la escuela y el barrio. Hola, yo soy Lucía y soy delegada de séptimo A y antes de que se formara trabajamos sobre cómo debía ser un delegado y tenemos una materia que nos representa. Me dieron ganas de bailar una mañana, me levanté, puse la radio y empecé. Estaba viendo que el baile no era un canto, me fui animando poco a poco con un pie. Para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, tirando las lugares y bailando y cuando quise darme cuenta, por la ventana se tomaban los hoteles, para el bailón porque me daba vergüenza, pero de afuera me tiraban los pares, se fue acercando mucha gente de a poquito, llegó el rodero, el barrendero, el rural, pues, la mañanera, el vendedor de cubancitos, cuatro viejitas y un perrito pechine, para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, tirando las lugares y no quise dar un par de más. Gracias chicos y chicos por la información. Espero que les haya aclarado a nuestros televidentes las dudas sobre el centro de estudio. Y si no es así, siempre pueden preguntarle a cualquiera de los delegados. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao. El montón, el tremendo que está sin el partido acá. Oiga que viene mi bicicleta con el montón. Todos curiosos que se ven. Hola. Esto es Más Noticias, un programa de los estudiantes de la Escuela Bueno, no sé si se alcanzó a ver y a escuchar un poco el video, pero ese video ya tiene bastante tiempo. Esos muchachos y muchachas están un poco grandes ya, pero ellos fueron parte del cuerpo de delegados de la escuela primaria de Palmira, se llama República de Colombia. Eh, con esos cursos hubo un trabajo previo de pensar qué era un delegado, qué era una delegada, y de qué manera se iba a conformar el centro de estudiantes, de qué manera se iba a votar a una compañera y un compañero, si era representativo, y establecer las maneras de que hubiera una vuelta de los delegados y las delegadas hacia el curso. El video fue un producto ya casi a fin de año, en donde contaron un poco todo el trabajo que habían llevado a cabo, en donde se habían hablado y pensado estrategias de organización dentro de la escuela y en relación al barrio, a la comunidad donde vivían, y ese video fue expuesto a cada curso. O sea, cada curso tuvo la posibilidad de verlo.
Eso es un poco como el resumen del momento del video. Bueno, también contarles de que los centros de estudiantes también, nosotras somos colaboradoras de la organización, entonces la propuesta se realizó desde allí, pero también siempre en acuerdo institucional desde la supervisión. Bueno, particularmente la experiencia duró algunos años. Lo interesante fue que también además se realizaron espacios de asamblea donde estudiantes pudieron juntarse también con otros centros de estudiantes, de otras experiencias de otras escuelas, compartir también no solo sus experiencias de organización dentro de cada escuela, sino también poder dar cuenta de las situaciones que compartían y vivenciaban con otros centros de estudiantes, con otros niños y otras niñas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que podemos quizás retomar desde la organización, desde la experiencia concreta en las primarias de centros de estudiantes. Sí, pero quería agregar una cosa más para mostrar que ese centro de estudiantes también es una de las experiencias y a eso se le suman otros centros de estudiantes más que solo mencionarlos, que son los 9 centros de estudiantes que se hicieron en la sección 17 de Ugarteche, Carrizal y Agrelo, y que esos centros de estudiantes, cada uno, así como el de la República de Colombia, tenía un contexto bien definido, siempre se trabajó en su contexto, en su comunidad. En el caso de los centros de estudiantes de Ugarteche, Carrizal y Agrelo, cada centro de estudiantes, después de tener esta lista de cosas que les gustan y que no, y que ustedes mismas las mencionaban en los espacios de participación, se elegía qué era lo viable, ¿no? Y de ahí salía un plan de acción, un objetivo para poder cumplir, porque de la manera cuando ellos y ellas cumplían un objetivo, se daban cuenta que entonces participar tenía sentido y que además lo que decían era escuchado y las decisiones se empezaban a tomar en conjunto, niños, niñas y docentes, autoridades. Entonces también ver que las líneas de acción de cada escuela han ido variando. A lo mejor yo retomaría algunas de las líneas de acción de ustedes y mencionarles que han trabajado racismo, violencia de género, el trato con sus docentes. No Sí, sé si quieren a contar. partir del trabajo, nosotros teníamos reuniones semanales con los niños y las niñas, que eran los delegados de cada grado que habían elegido previamente de un proceso de formación. Ahí hay como algo bastante interesante, que la posibilidad de la organización y de la participación también necesita un pequeño espacio también de formación, de saber de esto, de para qué participamos, de tener un objetivo dentro del proceso de organización. Particularmente nosotras pudimos generar un proceso donde los niños y las niñas daban cuenta de determinadas situaciones problemáticas o algunas cuestiones que por ahí les interesaba organizar o poder cambiar desde la escuela. A partir de esto, un proceso de formación siempre de dar cuenta cuáles eran las problemáticas y situaciones viables que desde la organización se podían llevar a cabo. En la escuela de la República de Colombia se logró concretar, por ejemplo, un kiosco que a partir de que los niños no tenían ninguna posibilidad de con dónde comprar las meriendas y todo, pues habilitamos un kiosco que fue organizado por los mismos niños, desde la producción y la búsqueda de las golosinas o de los alimentos que se iban a vender y hasta la venta y el manejo del dinero. Y después en situaciones más sentidas que tenían que ver con lo que va pasando en los territorios, se trató mucho la temática de la violencia de género, a partir de esto de dar cuenta, justo en un proceso donde la provincia también iba visibilizando la cantidad de femicidios y situaciones de violencia, bueno, de género hacia las niñas y hacia las mujeres. Entonces surgió la posibilidad de visibilizar y poder asumir estos temas como parte de la tarea de formación y de compartir con los otros compañeros algunas reflexiones sobre la violencia que vivían los niños y las niñas. Eso es la experiencia de Palmira. Luego, bueno, sí.
No, que quería contar también que de la experiencia de cada centro de estudiantes había votaciones para el nombre, por curso se votaba y luego eso se llevaba a las reuniones de delegados y delegadas y hasta tenían su propia bandera con la cual se identificaban en cualquier espacio. También había una cartelera de la cual se hacían cargo y responsables de todo lo que ahí fuera publicado y querían comunicarlo tanto a los directivos, a las maestras como a los padres y a las madres que accedieran a la institución, que todo eso era también tarea y compromiso de las delegadas y los delegados. Solo eso. Yo Buena lo que quería agregar que experiencia. por ahí es muy bonita, sí. Y fue muy significativa, creo que también Sí. para los niños y las niñas que aún hoy nos encontramos qué sé yo, acá en donde vivimos. Yo lo que, Perdón, me llamo sí, Gabriela Garnica. Estelita Alfonso me va a entender porque cuando yo me fui como directora suplente de la Pedro Nolasco Cortiz, fue ahí donde tomé titularidad en la Escuela República de Colombia. ¿Mm? Así que yo Sí. trabajé 2 años y pico en esa escuela como directora titular. Ahí empecé mi carrera de dirección titular. Y qué chiquito, realmente, ¿no? bueno, en algunas cosas es muy similar en la parte de comunicacional con Ugarteche, en el aspecto de la expresión de los chicos, de todo, y también del contexto, que es una de las cosas que también explicaban ustedes al principio, lo importante de saber. Yo la quiero mucho a esa escuela y me vine por una cuestión de que como nosotros no teníamos todos los años como los docentes traslados, uno no sabía cuándo iba a haber otro concurso, entonces bueno, era la posibilidad de venirme a Mendoza otra vez. Pero lo bueno de esto es también conocer el contexto. Me gustaron 2 cosas que dijeron que ahora pienso que se nos ha abierto más la cabeza, sobre todo en esto, con este ejemplo concreto, de la importancia de la formación de los chicos para saber para qué participar y de la guía del docente. En mi caso, yo venía de acá de Guaymallén y me fui allá a Palmira. La escuela era preciosa, yo la fui a ver con mi marido en medio de las viñas y todo. Nunca me di cuenta que a través de un pasillo estaba toda, en ese momento era villa convirtiéndose en un barrio urbanizado. Pero lo bueno fue conocer y nos tocó en ese 2010 ir a hacer una de las jornadas institucionales de febrero, era que tuvimos que ir a conocer casa por casa, o sea, nos pedían en el día de jornada era ir al barrio cercano a la escuela. Nuestro barrio, bueno, era el de atrás, el Romanov, y teníamos la Guaribay también. Bueno, y lo importante es eso de conocer la cultura, porque si no uno en algunas participación de los chicos se horroriza y a veces porque no conoce el contexto o lo pasa desapercibido y también porque no conoce el contexto de la importancia que le da el chico en esa participación, que se ha dado mucho en pandemia. Es lo que mayoría de los directivos y todos y docentes me dicen, mira, yo llevo 10 años en la escuela, 4 años, conozco a esta familia porque he pasado todos los hermanos, pero nunca me imaginé esta situación, nunca me imaginé esto, para bien y para mal. El para mal nos ayudó para un acompañamiento desde otro punto de vista, ¿sí? Y el para bien, porque a lo mejor tenían una idea falsa, una realidad falsa de lo que era el niño o su familia. Entonces, bueno, en esto del protagonismo infantil es muy importante el conocimiento también, tanto del contexto del chico, del contexto donde está la escuela. Yo, por ejemplo, en esa época, hace 10 años atrás, chicas, ha cambiado, pero yo me acuerdo que me tomaba el micro con la mayoría en los viernes al mediodía, pues la mayoría venía al penal a ver a las familiares. Entonces se tomaban el único micro que existía, que era en ese momento el que iba para Junín, a Barriales. Y bueno, y ahí empecé a conocer, a indagar, y después me tocó el censo, o sea, me tocó todo, me tocó el censo, con que en la mitad del censo se murió su ídolo para la escuela, que era el presidente. Entonces, bueno, viví muchas experiencias lindas, pero esa forma que uno lo ve, el recorte, cuando lo ha vivido de adentro, es una participación excelente en esos chicos. Porque, o sea, en cuanto a que en ese caso, por ejemplo, y en muchos casos los que tenemos nosotros en nuestra sección, la escuela es el todo, es la referencia social, es el lugar donde juegan, es el lugar donde tienen una cancha, porque no existe nada, o sea, no existen otras uniones vecinales o club o algo que les haga referencia. Entonces la escuela es el todo. Esto nada. Y por eso también es muy importante
la responsabilidad que tenemos frente a los chicos y las chicas con las que trabajamos. Para nosotras también traer la experiencia de los centros de estudiantes es volver a plantear a las escuelas que no tiene que ser solo una experiencia que haya quedado en el imaginario para estos chicos que tuvieron un centro de estudiantes de por lo menos 4 años, igual que los de Huarteche, que tuvieron continuidad durante 5 años, hasta que una resolución de DGE impidió el acceso a las organizaciones sociales a las escuelas, un poco en nombre de que las personas que no fueran parte de la escuela, en alusión a los sindicatos, no pudiéramos ingresar, y eso impidió la continuidad de centros de estudiantes que se habían constituido como un actor social. Cuando decimos esto, decimos que los chicos y las chicas lograban incidir. El kiosco puede ser una acción pequeña, pero que significó para ellos y para ellas administrar algunos dineros que podían después destinar a muchas cosas. Yo recuerdo también la celebración del Día de los Niños y las Niñas, diseñado y armado por ellos. Y este contexto que menciona la profe, de poder saber que en contextos de situaciones muchas veces difíciles o de contextos de mucha violencia, tener un espacio donde que no tenía que ver con ese barrio en particular, digo, tiene que ver con muchos de nuestros escenarios, poder no solamente conocerlos, sino poder hablar de estos temas sin tantos tabú con los niños y las niñas y poder pensar qué cosas los preocupa y qué cosas puede la escuela hacer de manera aplicativa. Creo que la pandemia también ha sido oportunidad. Sabemos que hoy no se pueden organizar como quisiéramos, pero la pandemia ha sido oportunidad para poder mirar seriamente lo que pasa con nuestras infancias y poder empezar a escuchar en sus voces la posibilidad de transformar nuestras prácticas pedagógicas. Será un inicio, transformar las prácticas pedagógicas, mantener el vínculo con los niños y con las niñas. Eso también compartirlo. Yo por ahí lo que quería como compartir así de reflexión, al menos que la que nosotras vamos como construyendo desde esta experiencia y bueno, desde otros trabajos también, que la escuela es la institución, si se quiere, casi de privilegio de encontrarse con niños y niñas que transitan un montón de tiempo del día y un montón de años de sus vidas, y se encuentran con otros y con otras. Digo, es el espacio donde permite muchas veces este tipo de organización y donde permite construir a los niños y a las niñas que se organizan y que van de alguna forma materializando esto del protagonismo infantil, poder, no sé, ser protagonistas, pero también en el colectivo sujetos políticos, sujetos transformadores de un montón de situaciones de realidades y de opresiones que también vivencian en las escuelas. Me parece como esto bonito pensar de la escuela como un espacio privilegiado, si se quiere, de encuentros con los niños y las niñas. Eso. No sé cómo... y bueno, esto de abrir a preguntas, a consultas, a reflexiones. Me silencio y dejo para que otras hablen. No sé si alguien va a preguntar algo. No se escucha. Ponen que no se escucha, que habíamos dejado el espacio para quienes quieran preguntar. Estamos dispuestas a responder. No sé si por ahí les da como curiosidad el cómo, o cómo fue el proceso, cómo fue la participación, cómo fueron los planes de acción. ¿Siguen por ahí? Sí. Sí, Sandra, ¿podrías contarnos un poquito sobre eso? Bueno, en los encuentros pasados surgió mucho esta consulta de parte de los docentes y también del equipo de la DOIT de cómo implementar estos procesos adentro de las instituciones. Ustedes han contado bastante, pero por ahí contarnos un poquito más cómo fueron estos planes de acción o estas estrategias de participación y el rol de los adultos de ahí, digamos, en estas estrategias, en estos planes.
Perdón, se me cortó al final. Pucha. Ah, y el rol de los adultos también en esas planificaciones, en esas estrategias. ¿Escuchaste? Sí, ahora sí. Sí. La propuesta fue simplemente llevar la propuesta a la escuela y preguntar y consultar el hecho de que si también querían formar parte, explicar el cómo y eh, mostrar las maneras posibles de tener un centro de estudiantes. No es una única fórmula ni un único método. Y fue un ejercicio muy parecido al que hacemos con las votaciones de nuestros representantes políticos. O sea, siempre el ejemplo fue llevado por ahí, esto de poder votar un compañero, una compañera, siempre que éste se quisiera postular y proponer. Y el rol de los adultos siempre fue colaborativo, o sea, abriendo el espacio, apoyando, dando el permiso, viendo el lugar en la escuela, más o menos por ahí. Yo podría mencionar que la diferencia también la hacían los docentes, que en aquellas escuelas en donde los docentes les parecía un tema serio, muchos niños aparecían en su lista para votar y decían es la primera vez que voto, y a veces nos daba así como, nos sonreíamos, pero lo tomaban muy seriamente, lo tomaban con mucha responsabilidad. Las escuelas que tenían el apoyo de directivos y de sus docentes, que les preguntaban en qué estaban, que se interesaban por saber porque se hacían carteleras, se trataba siempre de estar, bueno, la comunicación con las docentes ha sido importante desde la organización, cada semana sistematizar lo trabajado para que estuvieran en conocimiento, pero no todas las docentes ni todas las escuelas asumían de igual manera. Las escuelas que tuvieron el apoyo de sus docentes han sido centros de estudiantes que han continuado a pesar de nosotras. Los chicos que han pasado por procesos de centros de estudiantes en primaria, muchas veces nos los encontramos en los centros de estudiantes de secundaria, han crecido. Y aquellas escuelas en donde los docentes o los directivos no apoyaban la propuesta o la apoyaban al principio, porque la primera parte gusta un montón, cuando los chicos tienen cosas para decir, pero cuando nos toca negociar alguna idea, tomar alguna decisión en conjunto, ceder y decir, bueno, de todas estas ideas tengo que elegir una que no le puedo decir que no a todo. Alguna puedo empezar a pensar. Ahí habían escuelas que empezaron a decir, esto viene en serio. Esta idea de esto viene en serio es cuando realmente entendemos que el protagonismo infantil implica una revisión de nuestros roles y de la posibilidad también de implicarnos en los pensamientos, en las ideas de los chicos y las chicas. Creemos que los centros de estudiantes deberían ser institucionalizados en las escuelas. La ley de centros de estudiantes de secundaria tiene pocos años, pero ya nos organizábamos con los chicos de secundaria antes de la ley. Es real que necesita un tiempo físico, nosotros teníamos reuniones semanales, al menos de unos 40 minutos, y cuando era doble turno se trataba de hacer en el turno intermedio para conectar la escuela, que no hubiera un turno mañana, un turno tarde. Cuando compartíamos con secundaria lo hacíamos en comunión con la secundaria para que pudiéramos, la escuela se convirtiera también en un lugar de identidad, y sí teníamos mucha comunicación con las familias. Las familias entendían que sus hijos, sus hijas que habían sido elegidos delegados y delegadas, era un reconocimiento, era casi un premio a esa tarea de ser la voz de los compañeros, porque las características no tenían que ver con el liderazgo, no era el que más hablaba, sino que era aquel que era generoso, que podía escuchar a su compañero. Todo eso se trabajaba, como cuenta la Sandra, de manera incipiente. Entonces el rol de los adultos ha sido muy significativo y podríamos afirmar que en la medida que los adultos habilitamos, los niños y las niñas tienen mucho para hacer, incluso se les ocurren soluciones que a lo mejor ni siquiera estaban en nuestras agendas, y sí somos quienes podemos habilitar o no, porque en definitiva estamos dando un lugar que hasta acá nos ha pertenecido al mundo adulto de manera arbitraria. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Yo por ahí quería comentar algo pequeñito. Sí. Desde el principio cuando mencionaban las concepciones sobre la infancia y esto de la inmadurez o del proceso más evolutivo, o bueno,
Por ahí contar que nos sucedió en la experiencia de esta escuela, que en los 2 primeros años no participaban los niños y las niñas del primer ciclo, que tenía que ver con una cuestión de miedo por ahí de los directivos de que no iban a poder los niños y las niñas más pequeñas ser parte de un proceso de organización y de participación más activa. Cuando pudieron ver los directivos y las docentes la participación de otras escuelas, o sea, las experiencias de otras escuelas con centros de estudiantes, y a su vez cuando fue una demanda también de los niños y las niñas del centro de estudiantes que pertenecían a los otros ciclos y que peleaban, digo, por este derecho de sus compañeros y sus compañeras más pequeños a participar de estos espacios de organización y participación, se pudo garantizar que en los años siguientes hubiesen delegados y delegadas más pequeñas, desde primer grado. Digo esto también como para reforzar esa cuestión de la concepción de las infancias y que también desde muy pequeños pueden estar organizados y ser parte del proceso de participación. Bueno, eso. No sé si queda alguna consulta más o si justo hablé arriba de alguien. Puede pasar. Yo quería hacer justo esa pregunta, si alguna vez habían intentado promover la participación en los más pequeños, en los chicos más pequeños. Y bueno, ya la respondiste. Y la otra que me había quedado pensando es si alguna vez habían tenido que mediar alguna situación que ellos solos no pudieran resolver, o si una vez que ellos ya iniciaban su participación en alguna temática en particular, ya seguían solos. No, nunca siguieron solos porque sí o sí en la escuela cualquier actor social necesita dialogar con la comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, la idea es en conjunto, casi por necesidad. Entonces, lo que se hacía con los planes de acción es una vez que se elegía un tema, un problema, se pensaban incluso las soluciones, se hacían reuniones con los directivos para poder plantear ese problema, las soluciones que ellos habían pensado, y cada directivo ha ido dando un poco, siempre han estado informados, o sea, nunca era una sorpresa cuando llegaban a esas reuniones, pero sí podían entablar con los niños y las niñas diálogo con los chicos y las chicas ya más formados en cuál era su problemática, y no sin conflicto, ¿no? Porque en algunas escuelas era mucho más sencillo de resolver cuando la problemática tenía una solución sencilla, como ser, no sé, estoy recordando, hay muchos ejemplos, pero las niñas de séptimo decían, no han puesto tachos de basura en los baños, y no se han dado cuenta que nosotras nos necesitamos, y era verdad, la escuela no se había dado cuenta que hacía falta. Sin embargo, eso se resolvió sencillo. Pero en otras de las escuelas, los niños y las niñas le planteaban a la directora que sus maestras los gritaban mucho y que les ponían desodorante al entrar al grado, y eso era una acción que generaba un conflicto. Entonces siempre se ha ido acompañando con la intención de que no generara otra cosa que no fuera el diálogo y la posibilidad de salidas en conjunto. Entonces, bueno, siempre hemos estado, y sí puedo decir que en la medida que desaparecen los adultos que se comprometen con la tarea se cae, porque sí, los chicos y las chicas no van a salir del grado a juntarse en un costado porque tampoco está habilitado, no podrían hacerlo. Tal vez en secundaria un poco sí, pero en primaria no. Es importante el rol de los adultos y las adultas. Claro, solos no van a estar nunca, eso sí, siempre va a estar la guía. Yo me refería al acompañamiento de ustedes. Por ejemplo, el rol de ustedes era iniciar, enseñar la participación, como informar, como abrir todos los canales y las propuestas, guiar en ese sentido, y ya después ustedes dejaban como el canal, digamos, para que continuara el diálogo o las soluciones con la misma escuela. En principio hemos acompañado casi siempre bastante tiempo, pero sí, lo que estás preguntando vos es cómo o me parece que queda pendiente cómo se enseña a participar. La participación se enseña haciendo, no se puede enseñar como un discurso. Entonces también siempre nuestras metodologías han sido de, bueno, generar un espacio de encuentro, que se conozcan, que haya amistad entre los chicos y las chicas, para que haya un grupo constituido, que puedan plantear los problemas, bueno, y a raíz de ahí, yo creo que el rol ha sido más de enseñar esa fórmula, y que, como te digo, que nos encontremos con esos chicos y esas chicas en secundaria, es porque aprendieron a participar, o que quieran seguir siendo delegados en los años siguientes,
Podría ser solos y solas si se institucionalizara el espacio de centros de estudiantes. Yo creo que es posible. Mientras eso no suceda, las organizaciones hemos sido quienes hemos sostenido la visibilización y la importancia de esos espacios. No nos ha salido todavía que sea sin las organizaciones. Otra de las maneras, así sumando lo que dice Ceci, era como mostrando otros grupos organizados. Por más que no estuvieran en instituciones educativas, como mostrar otros espacios y otros grupos organizados de niños y niñas ayudaba un montón a que ellos pudieran reconocerse en el otro, en la otra. Eso fue como también bastante clave a la hora de accionar. Miren esta acción que había tomado tal organización y la replicábamos de alguna otra manera que se adaptase a la escuela. Y en esto de que las instituciones por ahí no están adaptadas, eso fue, a veces era como el mayor conflicto que teníamos dentro del grupo, el no tener un espacio. O sea, o nos juntábamos en el patio, que podía hacer frío, podía hacer calor, o nos juntábamos en un rinconcito de la escuela, y por ahí ese era uno de los conflictos por ahí de que los niños y las niñas no pueden organizarse, el no tener como un espacio propio. Muchas gracias, chicas. No sé si estamos en horario, Fabri, pero bueno, eso. Sí. Hay muchas experiencias para compartir, y creo que ustedes también tendrán para comentar. Recalco el momento de las asambleas, que era esta que contaba Andrea, de la reunión de varias escuelas, que también ahí chicos y chicas ayudaban a que, no sé si escucho con el eco, ayudaban a que otros chicos resolvieran sus problemas, ¿no? Cuando una escuela no podía resolver, las otras escuelas ayudaban a pensar. El espacio de organización siempre nos ha traído satisfacciones, a pesar de que muchas veces pone en evidencia algunas cosas que son conflictivas. Hay material dentro del Facebook de la Veleta para compartir de centros de estudiantes, pero también hay material para seguir discutiendo con la DOAIT, que ustedes van ya en un camino de trabajar protagonismo, y siempre estamos a disposición para compartir eso, una experiencia que es nuestra experiencia, pero que también ha sido correlato a una historia larga de chicos y chicas que se organizan en toda América Latina desde hace más de 40 años. Agradecerles el espacio también a DOAIT y bueno, comenzar las despedidas. Ceci, Andrea, Sandra, la verdad que ha sido un espacio, me parece, súper rico para en el protagonismo y cómo llevarlo a la práctica en nuestras escuelas. Ahí enseguida Lucy les va a compartir, como en todos los encuentros, el formulario para que puedan llenar para la asistencia. Tomamos asistencia también en estos encuentros. Y bueno, hoy sería el último encuentro que habíamos planteado 3 encuentros iniciales. La verdad que hablábamos con las compañeras del equipo y bueno, se ha generado un espacio de reflexión muy lindo, muy interesante. Estaría bueno que lo podamos mantener de alguna manera. Ya después vamos a charlar con Gabriela, con la directora, con el consejo, a ver cómo podemos seguir de alguna manera vinculados para seguir pensando en esto del protagonismo y la participación protagónica. Pero bueno, les agradezco nuevamente a la Veleta y la Antena, que siempre están acompañando los procesos de protagonismo en toda la provincia y bueno, ayudándonos a pensar y a deconstruir miradas que por ahí no les hacen muy bien a las infancias. Y muchísimas gracias, chicas. Bueno, nuevamente gracias a Gabriela Garnica, la supervisora, que nos habilita un montón y también nos ayuda a pensar. Sole, que es la asesora pedagógica, todo el consejo de directoras y las docentes que han estado participando, y bueno, también a las docentes que se han ido sumando, como no sé si hay otra docente de otro espacio. Pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, alguien del equipo. Nadia, que también es un poco la culpable de que hablemos de protagonismo. No, también agradecerle muchísimo a las chicas de la organización de la Veleta
y bueno, a las docentes que también se sumaron y comparten bueno, para construir algo. Bueno, yo también en el equipo, agradecerles principalmente a Fabri y a Nadia, que nos han ayudado un montón, nos han hecho también ser parte de esto, así que, bueno, a ellos principalmente, y a todas las docentes que se prendieron, que les interesó, bueno, a Sole, a Gabriela también, por el espacio, por el interés, y bueno, un poco adhiero a lo que planteaba Fabri, tratar de sostener estos espacios, como equipo hablamos un poquito de replantearnos, bueno, empezar de ahora lo que nos queda del año, cómo podemos seguir encontrándonos, porque nos parece que son intercambios muy ricos, y que, bueno, nos acompañamos mutuamente en todo esto que nos está pasando en esta situación particular, así que poder sostenerlo, aunque sea de esta manera, para nosotros es muy valioso. Así que gracias a todas las que se sumaron y, bueno, al equipo completo que bueno, nos vino muy bien todo esto. Bueno, también gracias a Bueno, ustedes muchas por gracias. interpretar e interpretarnos cuando pedimos otro formato, que necesitábamos otros tiempos, entonces eso vieron que fue favorable, porque uno necesita sus tiempos y todo. A la Veleta nuevamente gracias, yo compartí con ustedes el año pasado, a principios de año, pero en otra sección, por una situación de género, y nos apoyaron bastante, nos indicaron bastante, tuvimos una reunión, no sé si era con vos, Cecilia, porque ya, sí, ¿no es cierto? Yo fui como supervisora de primaria, pero era un caso de nivel inicial que este año lo íbamos a tener en primaria, pero me cambié de sección. Así que bueno, eso también nos ayudó a tener otra mirada, ¿sí? Y decir esto también llega, todo llega, y entonces tenemos que estar preparados y formados para poder recibirlo de la mejor forma posible, y no con a veces prejuicios o malas imágenes de las situaciones. Así que bueno, gracias por estar y por participar. Gracias. Seguramente recibirán alguna invitación para algún encuentro especial. Ya después vamos a charlar con Gabriela y el consejo a ver cómo conseguimos con este proyecto y con esta intención de poder generar estos espacios en las escuelas. Así que bueno, nos vemos en la edición. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Un placer. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. ¿Pueden compartir Chao, otra vez el gracias. formulario, por favor? ¿Sí? Ahí lo Para que nos comparto. quede el link. Gracias. Ahí está. Gracias. De nada.